Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Me llamo Marcela y esta historia no es fácil de contar. A veces me despierto en medio de la noche, empapada en sudor, preguntándome si lo que hice fue justo o si simplemente abrí una puerta que jamás debí tocar. No sé si merecía lo que le pasó, pero sé que después de lo que sufrí, ya no tenía alma para el perdón. Vivíamos en un pueblo pequeño, al norte de Veracruz. Rodeado de cerros, ríos y caminos polvorientos, parecía un lugar detenido en el tiempo. Todos se conocían entre todos y los chismes eran más rápidos que el viento. Ahí, junto a mi esposo Darío, construimos una vida aparentemente tranquila durante 15 años. Teníamos 2 hijos y una tiendita que daba lo justo para sobrevivir. Él era mecánico y pasaba mucho tiempo fuera, lo cual nunca cuestioné. Confiaba en él ciegamente. Todo empezó a cambiar una tarde de octubre. El calor era espeso y el aire olía a tierra mojada. Estaba revisando el celular de Darío para buscar una receta que me había enviado una comadre, cuando vi una notificación que no pude ignorar. Era un mensaje de una tal Estefanía, con un corazón rojo al final. Al principio pensé que era una amiga de trabajo, pero algo me hizo abrir la conversación. Lo que encontré ahí fue un golpe directo al alma. Fotos, mensajes, audios, llevaban meses viéndose a escondidas. Hablaban de amor, de escaparse juntos, de mí, como si fuera una sombra en su camino. No dije nada esa noche. Lo observé en silencio mientras cenaba, mientras se reía con los niños, mientras me daba el beso de buenas noches. Lo que sentí no fue solo rabia, fue un frío que me subió desde el estómago hasta el corazón. Algo dentro de mí se rompió, y supe en ese momento que no podría quedarme de brazos cruzados. Pasé varios días en un estado de inercia. Cocinaba, barría, atendía la tienda, pero por dentro estaba vacía. No podía dormir ni comer. Hasta que una tarde, mi vecina Lucía me vio llorando en el patio. Ella era una mujer mayor, con una mirada profunda que parecía ver más allá de lo visible. Me preguntó qué me pasaba, y sin poder evitarlo, le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Si el hombre jugó con tu corazón, que el corazón le pague con la misma moneda. Me habló de una mujer que vivía en las afueras del pueblo, entre los cafetales. Le decían la Negra Margarita. No era una bruja cualquiera, según Lucía. Era una mujer que sabía tratar con el otro lado, que hablaba con los muertos y que tenía la capacidad de cambiar destinos, por un precio. Una semana después, una madrugada, fui a buscarla. El camino era empinado y lodoso, con ramas que parecían manos tratando de detenerme. Al llegar, vi una choza de madera oscura con velas encendidas en la entrada. Me temblaban las piernas, pero toqué la puerta. Me abrió una mujer alta, delgada como una vara, con los ojos tan negros que reflejaban mi rostro como un espejo. No me pidió explicaciones. Me hizo pasar y se sentó frente a una mesa cubierta de huesos de animales, tarros con líquidos oscuros y fotos rotas. Me preguntó el nombre de mi esposo, su fecha de nacimiento y un objeto personal. Le di una camiseta que solía usar para dormir. Ella la olió como si pudiera extraerle los secretos del alma. Lo que estás pidiendo no tiene regreso, me advirtió. No me importa, le dije. Sacó un frasco de cristal con algo que parecía tierra mezclada con cenizas. Luego encendió una vela negra y empezó a murmurar palabras en un idioma que no entendí. Me pidió que repitiera el nombre de Darío 3 veces mientras pasaba la camiseta por el humo de la vela. El aire se volvió espeso, como si algo invisible estuviera en la habitación.
Cuando regreses a tu casa, pon esta tierra bajo su cama, me dijo entregándome el frasco. No digas nada. Solo espera. Esa noche, lo hice. Esperé a que todos durmieran y puse la tierra bajo su lado de la cama. No sentí nada raro. No pasó nada al día siguiente. Ni al siguiente. Empecé a pensar que todo había sido una tontería, que me habían visto la cara. Pero al cuarto día, Darío empezó a comportarse extraño. Se despertaba en medio de la noche gritando, diciendo que algo lo observaba desde la esquina del cuarto. Se negaba a dormir con la luz apagada. Me pidió que revisara debajo de la cama varias veces. Decía que veía una sombra que se arrastraba hacia él. Al principio pensé que era paranoia. Pero entonces empezaron las marcas. Cada mañana amanecía con moretones, rasguños en la espalda y cuello. Fue al médico, pero no encontraron nada anormal. Le recetaron calmantes, pero no ayudaron. Perdió peso rápidamente, y sus ojos se hundieron como si llevara semanas sin dormir. A veces se quedaba paralizado, con la mirada fija en un rincón, y murmuraba cosas sin sentido. Una noche, lo escuché llorando en el baño. Lo encontré acurrucado junto al retrete, con los ojos desorbitados. Me dijo que la sombra le hablaba, que le decía que ya venía por él. Que escuchaba mi voz yéndose entre las paredes. Que alguien lo arrastraba por los pies mientras dormía. Yo no le dije nada. No podía. Ya no era la misma mujer. Había algo en mí que se había despertado, algo que disfrutaba ver cómo se desmoronaba. Me había convertido en lo que nunca pensé ser. Lucía me advirtió que el trabajo de la negra Margarita no se podía deshacer. Que con el tiempo, el alma de Darío empezaría a pudrirse, que su cuerpo lo seguiría. Y así fue. Una noche, simplemente desapareció. Salió diciendo que iba al taller y nunca volvió. Lo buscaron por semanas. Lo encontraron en un barranco, a kilómetros del pueblo, su cuerpo irreconocible, lleno de heridas profundas. Dijeron que fue un accidente, pero yo sé la verdad. Desde entonces, algo me acompaña. En las noches escucho pasos en mi cuarto. Mis hijos dicen que a veces alguien los observa desde la ventana, aunque no hay nadie. He intentado ir a ver a la negra Margarita, pero su choza ya no está. Nadie recuerda haberla visto. Incluso Lucía niega haberme hablado de ella. Dice que debe estar confundida. Pero yo sé lo que vi, lo que hice. Y a veces, en mis sueños, Darío me mira desde la oscuridad. Me dice que ya viene por mí, que la deuda aún no está saldada. Y entonces despierto, empapada, con la certeza de que todo tiene un precio. Y el mío aún no se ha cobrado. Desde la muerte de Darío, el ambiente en mi casa se volvió espeso, como si una niebla invisible habitara entre las paredes. Al principio, culpaba a mi mente por el cansancio, por el trauma. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era imaginación. Había algo real, algo que se aferraba a mí y no me dejaba en paz. Las cosas comenzaron a moverse solas. Cosas pequeñas al principio, un vaso que ya no estaba donde lo dejé, la puerta del armario abierta al amanecer, ruidos en la cocina como si alguien estuviera caminando con los pies descalzos sobre el mosaico frío. Pero una madrugada, mientras trataba de conciliar el sueño, sentí una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima de mí. No podía moverme, apenas podía respirar. Y entonces lo vi. Por un instante, su rostro. El rostro de Darío, demacrado, con los ojos completamente negros, observándome sin parpadear. Grité con toda la fuerza de mis entrañas, pero no salió sonido alguno. Hasta que de pronto, me soltó. Me incorporé de golpe, llorando, jadeando, y los niños llegaron a mi cuarto, asustados por mis gritos. No podía decirles la verdad. Les mentí. Les dije que había tenido una pesadilla. Pero yo sabía lo que vi. A la mañana siguiente,
Fui al panteón del pueblo. No había ido desde el entierro. Necesitaba enfrentar lo que estaba sucediendo, entender si era posible que su alma estuviera atrapada. La tumba de Darío tenía la tierra revuelta, como si alguien la hubiera removido. Me quedé ahí horas, esperando algo. Nada sucedió. Solo y silencio. Regresé a casa al anochecer. Al entrar, todo estaba en orden. Demasiado en orden. Los platos lavados, la estufa limpia, los juguetes guardados. Pero yo no lo había hecho. Mis hijos tampoco. Subí lentamente las escaleras y al llegar a mi cuarto, la cama estaba tendida, con las sábanas estiradas como si nadie hubiese dormido ahí. Y sobre la almohada, su camiseta. La misma que le había llevado a la negra Margarita. Limpia. Doblada. Y olía a él. Fue esa noche cuando decidí buscar respuestas. No podía seguir viviendo así. Me puse en contacto con una mujer que vivía en una ranchería cercana. Se llamaba Ramira y, según algunos, era sanadora y sabia. La gente decía que podía ver más allá del velo. Que lo que la negra Margarita había despertado, Ramira podía intentar calmarlo. La encontré en su casa rodeada de gallinas y perros. Era bajita, robusta, de ojos claros. Me hizo pasar y sin que yo dijera palabra, me señaló. Lo traes pegado como sombra vieja. No quiere irse. ¿Por qué no dejaste ir en paz? Le conté todo. Absolutamente todo. Ramira me observó con compasión, pero también con miedo. Me explicó que al usar la brujería con odio, había entregado una parte de mí a algo que no comprendía. Que el espíritu de Darío no era el único que me rondaba. Había otras cosas. Cosas que se alimentaban del sufrimiento que causé. Me ofreció una limpia, pero advirtió que no sería fácil. Que a veces, lo que se despierta no vuelve a dormir. Acepté. Esa misma noche preparó el ritual. Usó ramas de pirul, incienso, huevos y agua de río. Me sentó en un círculo hecho con sal y veladoras blancas. Mientras recitaba oraciones en voz baja, sentí que algo se desprendía de mí, como si un peso invisible se aligerara. Pero también sentí rabia, una furia contenida que me arañaba por dentro. Grité. Lloré. Y cuando todo terminó, caí al suelo inconsciente. Desperté al amanecer. Ramira me dijo que algo se había ido, pero que aún quedaban lazos. Que tendría que purificar mi casa, mi alma, y sobre todo, perdonarme. Me dio una bolsita con hierbas secas y me indicó que las quemara cada noche, durante 13 días, mientras repetía una oración. Que si al terminar, las cosas seguían igual, entonces debía aceptar que mi castigo era vivir con las consecuencias de lo que hice. Los primeros días, todo pareció mejorar. Los ruidos cesaron. Pude dormir. Mis hijos estaban más tranquilos. Pero al 10º día, todo regresó con más fuerza. Las ventanas se abrían solas, los perros aullaban frente a mi casa, y una noche encontré en la sala una figura de cera que no reconocía. Una muñeca pequeña, con un clavo en el pecho. No supe qué hacer. Me arrodillé en la cocina y recé. Recé como nunca antes. Supliqué perdón. Supliqué paz. Y esa noche, Darío apareció en mis sueños, no con odio, sino con tristeza. Me miró a los ojos y me dijo: Tú me llamaste. Tú me condenaste. Pero yo solo quería amar. Y desapareció. Desde entonces, no he vuelto a verlo. Pero aún siento que hay algo más. Que la historia no ha terminado. Aún faltan piezas en este rompecabezas maldito. Y yo, Marcela, aún no he pagado del todo lo que hice. Una furia que no era mía. Un grito ahogado salió de mi garganta sin que lo provocara. Sentí que alguien o algo luchaba por quedarse dentro de mí, aferrándose con uñas invisibles a cada rincón de mi alma. Ramira no se detuvo.
Siguió rezando, su voz firme, mientras las veladoras parpadeaban como si algo quisiera apagarlas. De pronto, el huevo que sostenía en su mano estalló. Un líquido negro, espeso, salió disparado, manchando el piso. Los perros afuera comenzaron a aullar y la puerta se cerró de golpe, como si el mismo viento del infierno hubiera entrado. Yo caí de rodillas, temblando, sintiendo que el cuerpo me ardía por dentro. «Ya se está yendo», dijo Ramira con la voz honca. «Pero va a pelear». Entonces la vela más cercana se apagó. Una sombra cruzó la pared. Y ahí, entre la penumbra, vi otra vez su rostro, el de Darío. Pero ya no era él. Sus facciones estaban deformadas por el dolor, su boca abierta en un grito mudo, y sus ojos, vacíos, me atravesaban como cuchillos. Ramira me lanzó agua de río en la cara y gritó: «Pide perdón. Díselo tú, con tu voz». No quería. No podía. Pero lo hice. «Perdóname», susurré con los dientes apretados. No sabía lo que iba a despertar. «Perdóname, Darío». El rostro se desvaneció como humo. El silencio volvió, espeso y pesado, pero distinto. Ya no era opresivo, era un vacío, un descanso. Ramira me ayudó a levantarme. Me dijo que lo más fuerte había pasado, pero que la mancha que llevaba no desaparecería nunca del todo. Que ahora tenía que vivir con las consecuencias y hacer lo posible por sanar. Que el perdón no siempre borra, pero al menos abre un camino. Esa noche dormí por primera vez sin pesadillas. Mis hijos también. La casa amaneció en calma, como si al fin pudiera respirar. Pero la camiseta no volvió a aparecer. Y la tierra del panteón, poco a poco, se asentó como si aceptara su destino. Hoy, cada tanto, sueño con un campo de cafetales. Con una mujer de ojos negros que me observa desde la sombra. A veces me habla. A veces solo está. Pero sé que nunca me abandonará del todo. Porque cuando una juega con lo que no entiende, las puertas que se abren nunca vuelven a cerrarse por completo.